Listo, vamos a multiplicar por pi, que eran acá, ¿verdad? Y acá va a ser 180 en grados. Este 2 se va y este va a ser 90, lo que queda esta fórmula que va a ser en grados. Entonces, es bien importante para realizar esta operación en una curva horizontal, es decir, de transición, y en la cual vamos a considerar lo que es la clotoide. Si bien llegamos a este paso que es bien importante, si pueden visualizar en acá, a ver, les voy a poner acá. Lo que vamos a realizar ahora es calcular este delta C, que está acá, delta C. Entonces lo que vamos a realizar es esta delta que tenemos de parámetro, que nuevamente acá tal vez lo pueda transcribir y vean que va a diferir. Listo, es delta nuevamente, ¿verdad? 46 grados. 28 minutos. Entonces, bien, como les estaba comentando, y 30 bueno, acá lo vamos a poner nuevamente. Listo, este va a ser 28 minutos y lo que es 30 segundos. Todo ese, todo ese ángulo, estamos considerando todo eso, lo cual hace que vamos a solo obtener este segmento. Entonces, al realizar esta operación, por eso es que en la fórmula lo multiplicamos este ángulo 2 veces para obtener todo este segmento. Y por ello es bien importante señalar esta fórmula que va a ser la 5 para obtener ese ángulo. Para lo cual, al realizar esta operación, tenemos que calcular lo que es esta longitud. Entonces, nuevamente es considerar lo que es pi multiplicado por el radio. En este caso vamos a considerar, como les estaba comentando, con 260 metros. El radio que vamos a utilizar en este caso. Y luego ya tienen este ángulo que es en acá. Y obviamente esto va a estar en grados. Y después de realizar esta operación que nos da para calcular lo que es L, en este caso vamos a utilizar esta acá, nos restamos 2 por lo que es esta longitud espiral que estamos considerando con, acá lo voy a poner de la anterior sesión, 100 metros. Un momento, aquí 100 metros. Entonces lo que vamos a tener es esta longitud. Después de calcular esta secuencia o estos pasos que son muy importantes, es muy importante mencionar los pasos, y en acá
para obtener lo que son X, Y, tenemos que realizar estas operaciones que, bueno, ya están demostradas, son las forma de obtener lo que es X y Y. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿para qué obtener esos datos? Es lo que está considerando este punto. X, C y Y, C. Estamos en acá. Acá lo voy a poner. XC, este segmento, y YC, este punto, esas coordenadas, o la distancia que nos va a tener esta distancia y esta distancia de cada uno de los segmentos. Entonces vamos a poder obtener con esta ecuación, lo cual necesitamos la longitud, cuál es lo que estamos verificando, y multiplicar con esta serie. Y lo que ustedes van a realizar es, obviamente, bueno, si están calculando individualmente, pueden ver que en acá lo que van a realizar no va a ser en grados, esto no van a considerar. Lo que van a considerar los datos van a ser en radianes. En radianes. Acá lo voy a poner radianes. Es un parámetro que no debemos olvidarnos. Este está en grados. Y en acá no tenemos que considerar lo que es en grados, ¿verdad? Entonces, el dato que ustedes tengan de acá, van a considerarlo, guardarle en memoria y elevarlo al cuadrado. En acá igual, en acá igual. Este va a ser al cuadrado sobre 10. Y lo que va a ser en consideración a la cuarta, a la sexta y sucesivamente. Que cuando vamos a realizar esta operación es con la finalidad de que sea más preciso. En cambio, cuando sea en Yale, considera otra iteración. Entonces, este puede ser n veces, pero ¿con qué finalidad? Bueno, si ustedes van a realizar con estos dos datos, por decirlo acá, van a poder obtener un cierto dato que si pueden comparar y realizar otra operación con esta, con el resultado que van a obtener, va a variar muy poco, tal vez en milímetros o ni en milímetros. Entonces, con la finalidad está considerando acá que en la cuarta basta. En acá 1 menos tita sub e elevado al cuadrado sobre 10 más ese tita que va a ser considerado elevado a la cuarta sobre 216 más tita sub e elevado a la sexta sobre 9360. Entonces, para obtener lo que es x. Y luego podemos obtener y. Entonces, de esta manera ya estamos obteniendo los datos del gráfico que en un principio estábamos considerando, de este gráfico. Entonces, vamos a considerar nuevamente en los cálculos que se está aclarando cada distancia. Y acá, como les estaba comentando, este va a ser XY, el que estamos comentando. Lo que va a ser K y P. Para obtener esta distancia, es bien importante considerar lo que es X sub C menos el radio, que vamos a considerar el radio de curvatura, por el seno de tita sub E. Y luego en esta operación realizar las operaciones. ¿Para qué? Para obtener esta distancia que es este segmento. A ver, lo voy a poner con esto. Listo. K es este segmento que estamos considerando, ¿verdad? Y cuando calculemos nosotros, vamos a poder obtener el dato que es acá, vean, acá este K. Y repito, cuando ustedes tengan este
este dato lo reemplazan, el radio, por el seno de este tita sub e, y lo que es p. Entonces de esta manera ya estamos considerando los parámetros. Luego lo que es el t, y veamos cuál es el t en el gráfico. Si ustedes pueden visualizar, va a ser un poco muy superficial que ustedes al visualizar, pero verdad, cuando realicen, tal vez se les aclare, vean que P es un segmento bien pequeño cuando ustedes realicen las operaciones. Entonces, lo que estábamos comentando en un principio, el T es, en acá vamos a ver, vean el T, acá está, vamos a buscar, para que se aclare, ¿verdad? Es un segmento muy importante, T, el subtangente. Acá nuevamente les estaba comentando las coordenadas, el K, P, coordenadas del PC, es decir, cuando estamos hablando del principio de curva, o del PT, el desplazamiento. Entonces es bien importante al momento de graficar, T es el punto donde termina la tangente y empieza la espiral. El subtangente STE. Entonces en acá van a poder obtener este segmento y luego lo que es E sub E. Al momento de calcular, igual van a necesitar estos datos. Vean acá, el dato que ustedes van a considerar a trabajar va a ser P más lo que es el radio C. Entonces, ese es el parámetro. En este caso, vamos a considerar 260 sobre el coseno de delta. Aquí está el ángulo, 46 grados 28 minutos 30 segundos. Entonces, coseno con ese ángulo dividido entre 2 menos el radio, nuevamente estamos utilizando. Y finalmente, considerando este parámetro, la tangente larga, en acá estamos considerando la tangente y es igual x sub c menos y sub c, que es sobre tangente de tita sub e. Entonces son los parámetros para obtener uno de los gráficos, porque hay n gráficos de estos parámetros, pero es bien importante mencionar que este es un gráfico que contiene lo que es los principales, ¿verdad? Y entonces es bien importante esas consideraciones. Entonces, desde ya se les está mencionando que la siguiente práctica que van a realizar es considerando este gráfico, lo que es curvas de transición. Luego de realizar, obviamente, su descripción. Entonces, al realizar esta operación, van a poder definir el resumen de la curva horizontal de transición. Entonces, esta es la secuencia, no se olviden, es en grados, en radianes, y acá los reemplazan en la adecuada, en este caso en radianes, y los diferentes parámetros para obtener lo que es la longitud, lo reemplazan, longitud de curva, longitud. Entonces, es una manera para poder calcular cada uno de los datos. Entonces, de esa manera, cada uno de ustedes va a realizar las diferentes operaciones. Me pongo, por ejemplo, acá, si es obviamente que ustedes me van a presentar este dato, al presentarme, vamos a realizar, por ejemplo, de su cálculo, por ejemplo, va a ser así. Acá lo voy a poner acá arriba. Su K que ustedes van a calcular y vean que cuando ustedes realicen, tienen que verificar cada uno de ustedes. 40.9
49.94 más, se va a valer K, que vamos a calcular en acá, y lo que es el radio de curvatura, que vamos a considerar 260, más el P, este dato que van a tener de dato 1 punto, es bien mínimo, ¿verdad? Y lo que es K, 49 punto, acá lo estoy poniendo, perdón, va a ser 49.94. Ustedes lo van a comprobar. Bien, esos dos datos van a poder obtener obviamente cuando consideren estos dos parámetros. Entonces, al realizar la operación, les da los datos de K y P. Este es KP, ¿verdad? Entonces, bien, una distancia muy reducida o muy mínima, que se considera igualmente. Entonces, vean, P va a ser 1.6. Y lo que es la tangente, en este caso, el delta va a ser 46 grados. Y lo que es 28 minutos. 30. Este es como dato inicial, acá está. 260 que vamos a utilizar. Ustedes van a calcular con este y les va a dar un dato que es el mínimo que vamos a utilizar y nosotros vamos a considerar 260. Igual en este longitud que vamos a utilizar, que les va a dar como dato, verificaré un momento, les va a dar como 70.89 metros. Entonces ustedes lo que van a realizar es reemplazar cada uno, cuánto vale este dato, cuánto vale este dato. Reemplazar obviamente, vean que acá la velocidad que estamos considerando va a ser, esto es en la segunda sesión, en la primera sesión se les proporcionó el de datos, que va a ser este, en este caso 80 kilómetros por hora. Listo, sobre hora. Entonces, el radio que vamos a considerar es nuevamente 260. La longitud en acá vamos a considerar que va a ser, ya no esta, porque es la mínima, la verdad, y nosotros vamos a considerar 100 metros. Entonces ustedes van a reemplazar, obviamente, y no se olviden el peralte, el rozamiento. Como dato inicial, lo que ustedes van a hacer son de reemplazar los datos. Y 0.14. En la primera sesión, nuevamente en la segunda sesión, nuevamente lo estoy transcribiendo. Entonces son estos parámetros que van a ustedes necesitar al momento de calcular todas las distancias que estamos considerando. Entonces, de esa manera, acá les doy un ejemplo. ¿Cuánto vale lo que es el T? Y entonces, al final les tiene que dar aproximadamente, bueno, no sé si el resultado, bueno, cuando ustedes guarden en memoria, puede que varíe poco en milímetros tal vez las distancias y aproximadamente como 162.26. Y ustedes traten de comprobar, esta es la tarea que van a realizar para la próxima semana. Y de esta manera, realizar su fórmula, obviamente, y que ustedes reemplacen cada uno de los datos. Entonces, después de aquello, su resultado de cada una de las fórmulas. Entonces, de esa manera, de acá igual, ustedes lo van a reemplazar. Obviamente este va a ser de manera lineal, estamos considerando en acá. Es decir, en radianes, que va a ser, acá lo pondré, ¿verdad? Para que ustedes comprueben.
¿Cuánto le sale los datos? 0.192. Acá lo voy a poner. 192, 30, 769. Listo. Entonces esto está en consideración para qué, para reemplazar en acá y no lo que es en grados. ¿Listo? Eso es bien importante. Ustedes cuando esto conviertan, es decir, lo que único que van a hacer es multiplicar la verdad con este dato, que va a ser, este dato va a ser 100, por cierto, 100 metros. Y lo que es el pi, 3.1416. Y de esa manera van a poder obtener lo que es en grados. ¿Para qué? Para reemplazar en la cocina 5 y obtener lo que es L y reemplazar en acá. Entonces, es bien importante esas consideraciones y al final tal vez en la clase tengan o alguna discrepancia. Es muy importante comparar los datos. Entonces, se puede estar aclarando tal vez en el transcurso de los días o bueno, en la clase. Entonces, lo único que traté de mostrarles es algo de, de lo que es la clotoide, ¿verdad? Entonces, por favor, para la siguiente clase, de hecho, esto es realizar con su persona, con cada uno de ustedes y comparar y ver los datos. Entonces, como no pudieran algunos compañeros, no, está bien y lo voy a subir al grupo. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, súper. Acá, estas son las curvas. Entonces, recalcando, el ejercicio que van a realizar, primero es bien importante las curvas de transición, la clotoide, ese va a ser el título. Transcribir, o sea, es dibujar este gráfico o el gráfico que ustedes vean necesario, que cada uno de ellos tiene sus parámetros, ¿verdad? P y punto de intersección, cada uno de ellos, de esta manera ustedes van a poder identificar puntos de intersección de las tangentes. Acá estamos considerando los puntos de intersección. Es por lo menos tratar acá de esto memorizarse. Entonces, de cada uno de ellos describir. Acá bien estamos describiendo cada uno de ellos. Entonces, lo que ustedes van a hacer es describir, ¿verdad? Y van a ver una serie de preguntas, el ángulo de deflexión de las tangentes, que estén acá y ustedes al realizar la operación o los gráficos se pudieran dar cuenta que igual estamos considerando acá en el circular y en acá en el de transición. Estamos manejando, sigue los principios. Entonces, esto lo transcriben y estas fórmulas, de igual manera, un breve resumen para que ustedes lo vean. De esta manera, calcular cada uno de ellos una secuencia y de esa manera pueden verificar. ¿Listo? Si alguien tiene alguna consulta en la semana, háganlo conocer y bueno, ese es el ejercicio que estamos realizando. Entonces, a ver, nuevamente les daré los datos para que con los siguientes parámetros, acá lo va a poner y con eso estaríamos concluyendo y bueno, tal vez
Si tienen hasta las 4 de la tarde, pueden estar transcribiendo, ¿verdad? Y si tienen alguna consulta, súper. Entonces, lo primero que vamos a considerar acá va a ser nuevamente recalco para realizar las operaciones y analizando cada una de las ecuaciones. 46 grados, ustedes tal vez están calculando, en el transcurso pueden estar calculando 28 minutos, ¿listo? Y lo que es 30 segundos. Estaríamos quedando con esos parámetros. El otro que va a ser la velocidad, con 80. Este es el ejercicio con el que van a realizar. 80 kilómetros por hora, así, algo muy descriptivo, pero igual. Y el radio que van a utilizar va a ser 260. Recalco, el dato es el que cuando ustedes calculen en acá 80 lo pongan el I, acá lo va a poner el I y el F, los coeficientes. Bien, va a ser 0.1. Bueno, 10, pues lo voy a borrar. Este en el grupo lo va a pasar en Classroom igual. Para que realicen las operaciones. Y el otro que va a ser 0.14. ¿Listo? Esos son los coeficientes que el primer paso van a realizar en acá, segundo y sucesivamente. Entonces, obviamente esto va a ser en metros. Y con la longitud espiral de 100 metros. Ustedes van a calcular y aquí, como les estaba comentando, les va a dar un cierto dato que va a ser el mínimo que van a utilizar. Por ejemplo, si quieren utilizar, acá nuevamente recalco, si ustedes ponen por defecto le sale por el cálculo en metros. Este va a ser el resultado de metros. Entonces, de esta manera, acá van a utilizar lo que es 260. Entonces, de esta manera, obtener este dato. Bien, con ello vamos a considerar 100 metros. Entonces, acá va a ser 100. Estos son los datos que vamos a considerar en el ejercicio para que puedan calcular. Y en acá lo voy a poner. Ya vamos a culminar con la sesión. Y bueno, si alguien tiene alguna consulta, hágalo conocer y en el transcurso de la semana o los días, esos son los parámetros. Ese va a ser el ejercicio. ¿Listo? Traten de realizar las operaciones cada uno de aquellos y puedan calcular. ¿Listo? Si alguien tiene alguna consulta por el chat o por acá, no. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, este va a ser el ejercicio para el siguiente, bueno, este viernes que viene, ¿verdad? Entonces, ¿lista, lista? Acá le voy a poner ejercicio, a ver, lo voy a... Texto, lista, ejercicio, lo voy a poner.
Listo. Y lo subo la clase, por favor, al grupo o al Classroom. Igual es. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora mismo sí, ahora mismo lo voy a subir. A ver. Está cargando y véanlo, compañeras, y con eso estaríamos concluyendo. Esto se realiza y, bueno, en clase es súper para realizar estas operaciones. Entonces, ustedes van a realizar los cálculos. Bien, con esto estaríamos concluyendo, compañeros, y si tiene alguien alguna consulta, hágala conocer, por favor, y eso es todo. Por favor, en el transcurso pueden estar resolviendo y vean que cada uno va a tener diferentes datos y lo que ustedes van a hacer es reemplazar, ¿verdad? Listo, estamos con 3 diapositivas. Realizan esta operación de graficar cada uno de sus elementos y las fórmulas así para que ustedes puedan determinar y van a realizar de cada uno, como les estaba comentando, sus datos de cada uno y reemplazar y obtener metros, grados y radianes, cada una de las ecuaciones. Y con eso estaríamos combinando nuevamente y nos vemos el siguiente miércoles. Cualquier consulta que sea, yo les haré conocer si tengo alguna dificultad y en su momento, de todas formas, estamos quedando de 2 de la tarde a 4 de la tarde. En ese intervalo vamos a trabajar y entonces eso es todo.